Los últimos meses han sido de mucha actividad en el fútbol de selecciones, eliminatorias y mundial de mayores, sudamericano y mundial sub-20 y también sudamericano sub-17, torneos donde los 10 países de CONMEBOL han dejado todo tipo de actuaciones. Por eso es interesante hacer un balance y ver cuáles han sido las peores y las mejores selecciones en la región, tomando en cuenta su rendimiento en todos estos torneos. Aunque como debe ser, le daremos más peso a lo hecho por cada país en la división mayor y luego el orden de jerarquía dependerá de lo logrado en la categoría sub-20 y sub-17. Descubres este ranking a continuación aquí en Palabra de Gol. Arrancamos por las peores selecciones con una que tal vez sorprenda, porque acostumbra estar dentro de las más discretas de CONMEBOL, y esa es Venezuela. Prueba de ello es la pobre eliminatoria que firmó la Vinotinto camino a Qatar 2022, donde fue la peor de todas. Razón suficiente para ponerla acá entre las peores, pero ojo, que como pasa últimamente, las divisiones menores rescatan a la Vinotinto de caer más abajo. Pues si bien su equipo sub-20 también falló en la tarea de ir al Mundial, al menos fue capaz de llegar al hexagonal final. Pero lo que en definitiva le da otro estatus a Venezuela es su selección sub-17, ya que gracias a ella se puede considerar una selección mundialista, pues los chamos de esta categoría consiguieron los méritos suficientes para entrar entre los 4 mejores del pasado sudamericano y por ende clasificar al mundial. Así que gracias a este logro, Venezuela es la menos peor en el recuento de las peores. Seguimos repasando las selecciones más flojas de CONMEBOL en el último tiempo y está claro que la actualidad no es la mejor para el fútbol paraguayo, pues la albirroja se rajó en todas las categorías, comenzando por las eliminatorias a Qatar 2022, otras donde los guaraníes pasaron sin pena ni gloria, quedando en el 8º lugar, algo que prácticamente los condena a caer acá. Pero digamos que las divisiones juveniles en parte salvaron a Paraguay de caer más bajo, pues su selección sub-20 también se quedó con las ganas de ir al mundial, pero al menos peleó llegando hasta el hexagonal final, algo que supo repetir el equipo sub-17 de la albirroja, que también peleó el pase a la copa hasta las últimas consecuencias, por lo que esto salva a los guaraníes de caer en el podio de la vergüenza. Vamos ahora con la tercera peor selección de CONMEBOL en el último tiempo, posición que le pertenece a Perú, quien lo único que puede sacar la cara es que fue la menos mediocre de las tantas selecciones que hicieron unas pésimas eliminatorias a Qatar 2022, lo que le dio el derecho a la bicolor de disputar el repechaje, y si bien esto los puso a un pasito de llegar a Qatar, la decepcionante derrota de los incas ante Australia hace que en términos prácticos también se les considere como eliminadas. Aún así, esto hace la diferencia para que Perú no caiga más abajo, ya que sin contar lo hecho por la mayor, fueron lo peor de CONMEBOL, pues tanto la selección sub-20 como la sub-17 de la blanquirroja acabaron en la última posición de los sudamericanos de ambas categorías. Todo un antirécord que maquilla un poco el hecho de haber llegado a la instancia del repechaje en el pasado proceso mundialista. Los balances cada vez son más deprimentes y por eso acá llega lo poco hecho por Chile en todas las categorías en el último tiempo, empezando por la pobre campaña que firmó la Roja en las últimas eliminatorias a Qatar 2022, donde los chilenos acabaron en el 7º puesto, misma posición que la Rojita sub-20 alcanzó globalmente en el último sudamericano sub-20, donde los australes no alcanzaron ni siquiera a clasificar al hexagonal final, vergüenza de la que se salvó el combinado sub-17 de Chile, y el cual en definitiva evita que los australes sean considerados el peor de los peores, pues en el último sudamericano sub-17 al menos el cuadro chileno se dignó a llegar al hexagonal final, pero allí no conseguiría los puntos suficientes para llegar al mundial, lo único medio reseñable en unos últimos años desastrosos para la Roja en todas sus categorías. Pero la selección con los resultados más horripilantes, ya sea categoría mayor, sub-20 o sub-17, es Bolivia, pues en todas estas ni siquiera olió la posibilidad de llegar al mundial, y en cambio deambuló por los últimos puestos de los torneos clasificatorios, empezando por la eliminatoria Qatar 2022, donde la verde fue la penúltima de la tabla. En el sudamericano sub-20 también los bolivianos rozaron el sótano acabando en el 9º lugar del torneo, y la colección de desastres se completó en el último sudamericano sub-17, donde el cuadro del altiplano firmó su actuación menos floja acabando en el 8º lugar. Si bien en las formativas el cuadro boliviano mostró una cara un tanto más entusiasta, está claro que hoy en día la actualidad de su fútbol es muy pobre y tienen que cambiar muchas cosas para que la verde siquiera sea una animadora en los torneos sudamericanos de los años venideros.
Ahora vamos con las selecciones que no hicieron tantos desastres e incluso fueron protagonistas en todas las competencias. Arrancamos con una que aplica más hacia lo primero, Colombia, que no puede presumir de haber hecho unas grandes eliminatorias a Qatar 2022. De hecho, fue una de las grandes decepciones al caer eliminada en el sexto lugar de la tabla, gracias a una campaña donde tuvo un sinfín de oportunidades de hacer algo más importante. Todo un fracaso que afortunadamente para la tricolor no se repitió en la categoría sub-20. La selección que saca la cara por el fútbol colombiano tras haber hecho un correcto sudamericano en casa que le permitió clasificar al mundial, donde los cafeteros, con sus más y sus menos, llegaron hasta los cuartos de final. Una actuación que alcanza a meter a Colombia en este top 5, ya que en la sub-17 lo de Colombia volvió a ser penoso, pues con puros chicos de academias a la tricolor apenas le alcanzó para llegar al noveno lugar del sudamericano. Una actuación tristísima que hace que Colombia no le sobre demasiado para ocupar este quinto puesto. La cosa mejora ahora en este cuarto lugar, el cual le pertenece a Ecuador, una de las pocas selecciones sudamericanas que puede decir presente en todos los mundiales del último tiempo. Arrancando por el más importante de todos, el de Qatar, en el cual la Tri se ganó un lugar con méritos propios y siendo uno de los equipos más regulares de la eliminatoria. Aunque eso sí, lo hecho en el torneo como tal fue un tanto más corto de lo esperado por un talentoso equipo ecuatoriano que aspiraba más en la cita orbital. Luego hay que mencionar lo hecho por el combinado sub-20 de Ecuador, que de menos a más consiguió hacerse con un cupo tras ser cuarto en el sudamericano sub-20 y luego en el mundial también con buenas y malas alcanzó los octavos de final. Y el combo lo completa la destacada actuación de la sub-17 ecuatoriana, que en casa brilló con luz propia en el sudamericano y fue una de las protagonistas del torneo, teniendo la posibilidad de incluso ganarlo hasta la última jornada. Un balance parejo y para nada despreciable para Ecuador, que con esto evidencia su clara evolución en cuanto a nivel futbolístico. Entramos al podio de las selecciones más regulares del último tiempo en el panorama CONMEBOL, y aquí como raro entra Uruguay, pues lo de la celeste sigue siendo lo suficientemente bueno para considerarla entre las tres mejores. Gran parte de esto se debe a la destacada actuación de la mayor, al menos en las eliminatorias, donde es cierto que los charrúas pasaron sus apuros, pero al final de la campaña fueron implacables y se aseguraron con comodidad un puesto en Qatar 2022, superando incluso en la tabla a Ecuador. Eso sí, el mundial pudo haber sido mucho más provechoso para un Uruguay que pecó de timorata y dejó ir una gran posibilidad de ser una vez más protagonista en la Copa del Mundo. Algo que sí supo hacer el relevo de los uruguayos, pues en la sub-20 el cuadro oriental fue uno de los protagonistas del sudamericano, no solo consiguiendo la clasificación, sino incluso quedando a un paso del título. Buenas sensaciones que replicaron en el mundial, donde el equipo de Broly se hizo fuerte y fue el único conjunto sudamericano que alcanzó el top 4 del torneo, llegando incluso a la gran final de la competencia. Detalle muy meritorio que consolida a Uruguay en esta posición, incluso a pesar de que su selección sub-17 no estuvo a la altura en el último sudamericano, pues el discreto andar del equipo oriental en este torneo hizo que ni siquiera tuviera la posibilidad de clasificar al hexagonal final, aunque si bien esto es un déficit que por ejemplo Ecuador no tiene, pues la Tri llegó a todos los mundiales, el hecho de que Uruguay hizo unas mejores eliminatorias a Qatar y tuvo un mejor rendimiento en los torneos sub-20 hace que la celeste por poco supere a los ecuatorianos en la consideración de este ranking. Nos acercamos a lo mejor de lo mejor y por eso aquí hay que destacar lo hecho por Brasil en todas sus categorías, pues más allá de que los resultados finales no son la cosa más espectacular para lo que siempre se espera de Brasil, con estos registros le bastan para ser el segundo mejor de CONMEBOL. Primero hay que arrancar resaltando lo hecho por la canariña en las pasadas eliminatorias a Qatar, donde fueron los mejores de principio a fin, firmando una campaña de récord. Ahora, en el mundial, si bien alcanzó a ser el segundo mejor sudamericano en Qatar, al caer otra vez en los cuartos de final, para los estándares de la verde amarela no deja de ser otra actuación que acabó antes de lo presupuestado. Fenómeno parecido a lo ocurrido en la sub-20, donde Brasil ganó sin casi oposición el sudamericano, pero luego en el mundial, incluso llegando a cuartos, a la larga fue otra frustración para los brasileños. Y finalmente a nivel sub-17, Brasil de nuevo mostró su dominio conquistando el título del sudamericano. Ahora está por verse si en este mundial logra hacer algo más importante, pues la tendencia de Brasil es que arrasa en CONMEBOL, pero a nivel FIFA se le complica, aunque en definitiva su buena ubicación acá se explica al ser uno de los pocos seleccionados sudamericanos que participó en todos los mundiales que contamos acá. Pero en cuanto a actualidad y logros, no hay selección que esté pasando por un momento más dulce como la de Argentina.
y es que simplemente al ser la flamante y vigente campeona del mundo hace que no haya cuestionamiento en este sentido, pues hay que darle el valor que se merece a la espléndida actuación del albiceleste en Qatar 2022, que con méritos propios superó todas las adversidades y se quedó con su ansiado tercer título del mundo, un logro que un equipo sudamericano no conseguía hace 2 décadas, así que por esto básicamente la albiceleste se queda con el primer puesto. Más allá de que a nivel sub-20 es el único equipo de CONMEBOL que quedó eliminado 2 veces, una por el sudamericano, donde Argentina ocupó el 8º puesto en el torneo, y luego, tras quedarse con la organización del mundial como anfitriona, llegó hasta octavos de final, un bache que el título del mundo tapa por completo, aunque también hay que destacar lo hecho por la albiceleste a nivel sub-17, cuya selección fue una de las protagonistas del último sudamericano, llegando con autoridad al hexagonal final, donde Argentina fue tercera, obteniendo así un cupo al mundial de la categoría, lo que redondea un balance positivo para la albiceleste, que por supuesto se lleva todos los flashes al ser la vigente campeona del mundo. Así que hasta acá llega este top, evaluando cuáles han sido las peores y las mejores selecciones sudamericanas, viendo su rendimiento en el último tiempo en todas las categorías. ¿Están de acuerdo con el orden de este top? ¿Cuál selección creen que merece una mejor o una peor ubicación y por qué? Los leemos en los comentarios. Y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de God.